Bueno, pues ahora sí estamos grabando, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde estéis y momento que vais a consumir estos diálogos escénicos. Bienvenidos, como sabéis, los diálogos escénicos es una acción que proviene del Máster de Estudios Avanzados de Teatro en la Universidad Internacional de La Rioja y lo que hacemos es traer a diferentes compañeros, invitados que provienen del mundo de las artes escénicas de una manera o de las artes vivas de una manera muy global. Tenemos compañeros que han venido de disciplinas de iluminación, de disciplinas de investigación, de pedagogía o como hoy vamos a ir adelantándolo poco a poco desde la danza, que es una de las disciplinas más cercanas a nosotros y que además tenemos la suerte de compartir en esta casa en UNIR. Con esto recordamos que los diálogos escénicos tienen una manera de funcionar, que es primero tenemos este rato de conversación con la invitada en este caso y después os dejamos que nos deis cualquier tipo de palabra, idea, pregunta, cuita o cuestión que tengáis a través del chat o de la forma que queráis. Así que estamos abiertos a vuestra participación. Aquellos que os consumís en diferido, pues os recordamos que tenemos listas de reproducción en YouTube y listas de reproducción en Spotify, en el cual os podéis consultar y podéis siempre vernos y escucharnos, por lo cual os invitamos a consumir los productos. Y ahora sí, de manera ya oficial, bienvenida, Ana. Muchas gracias, Diego. Es un placer estar aquí hoy contigo, la verdad. Bueno, pues decíamos que traíamos a una compañía de danza y en este caso siempre me hace muchísima ilusión a todo el equipo que estamos detrás de diálogos escénicos, que somos varios compañeros, nos hace mucha ilusión traer compañeros de la casa. En este caso, sabemos que la Universidad Internacional de La Rioja, en la que tenemos este paraguas, pues apuestan mucho por las artes y en este caso tenemos un máster de de teatro, perdón, y un máster de danza, en corto de investigación, que sé que lo hablaremos después, un máster de investigación en danza. Y por ello hemos querido traernos a Ana Colomer, doctora Ana Colomer Sánchez, y hablar un ratito con ella, por presentarla, para que quede todo de manera más formal, aunque luego vais a ver que como siempre los diálogos son distendidos, ¿no? Ana es doctora en Artes Escénicas y Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, licenciada en Coreografía y Técnicas Interpretativas de la Danza por el Instituto Superior de Danza de Ciencia Alonso, que también está adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, y además, unos años anteriores, tiene una formación artística, que es algo que vamos a profundizar mucho hoy, en talleres coreográficos en el Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, con una amplia experiencia que, bueno, no me ha querido pasar todo el currículum, vamos a confesarlo, no me ha querido pasar todo su currículum, me ha pasado una reducción en el cual, pues bueno, sí, galas, conferencias, muchos trabajos, pero como siempre decimos con todos los invitados, hay muchísimo, ¿no? Muchísimo trabajo detrás que no nos da tiempo a presentaros. Además, una de las vertientes que tiene Ana que nos interesa mucho es esta doble trabajo, ¿no? Este doble mundo entre lo artístico y lo investigador. Pero es verdad que en concreto, además, tiene una gran carrera en divulgación y en un trabajo de acercar a la gente la danza. Así que con esta bienvenida, con este mundo, Ana, bien hallada, ¿cómo estás? Bien, muy bien. La verdad es que encantada de que además me dejes este pequeño espacio para poder hablar de lo que más me gusta, que es la danza, pero la uno le pongo más con la investigación. Creo que ahí encontré mi punto clave, que era, ¿no? Pasar, ¿no? La danza a esa parte más académica, ¿no? Por decirlo así, o también divulgativa, ¿no? Que sería la investigación. Así que aquí estamos para unir esos campos. Claro, cuando le ofrecía a Ana que viniera a estos diálogos con nosotros, le comentaba que unas cosas que me interesaba mucho y que además estaba presente junto a otros compañeros de la casa, hemos tenido invitados como Zoe Martín Lago u otros compañeros, es precisamente este mundo doble entre la parte artística, la vertiente más práctica y la vertiente investigadora y docente, ¿no? Son como dos mundos que a priori están como, parece como muy separados, hay como una falta de comunicación. Pero si empezamos a traer a compañeros, también lo hemos sacado con otros, como por ejemplo con Antonio Sánchez Román, o un compañero que tenemos en la casa, que es un dramaturgo maravilloso, que es Enrique Bazo, Quique, para mí siempre será Quique, Enrique Bazo, es que él dice que ahora es mejor investigador porque es creativo y es mejor creativo porque es investigador. Y desde ahí creo que podemos empezar a abordar esto, ¿no? Esta doble polaridad. Sí, yo creo que una de las cuestiones que debemos de destacarnos, ¿no? Los artistas en general, es eso, justamente, ¿no? La creatividad. Cómo vivimos nosotros los procesos creativos. No es lo mismo un matemático, ¿no? Que está muy encuadrado que nosotros, que siempre hemos pensado, ¿no? En hacer un proceso creativo. Teníamos nuestra preparación, incubación, iluminación, verificación. Yo soy como muy cuadriculada, pero dentro de eso siempre tengo esos procesos. Eso me lo ha dado la danza, ¿no? Al final yo también hice interpretación y composición coreográfica que se basaba en crear.
Y eso es lo que me da para después cuando investigo tener, ¿no? Esos patrones y buscar muchas formas a un pensamiento no solo convergente, sino divergente, ¿no? Buscar múltiples soluciones a un mismo problema, que es un poco lo que me aporta la danza y creo que le aporta a casi todos los bailarines. Yo en la tesis doctoral que hice sobre rasgos de personalidad y los procesos creativos, es verdad, ¿no? Que decían, no, es que todos los bailarines no son creativos, porque es verdad que el bailarín muchas veces obedece órdenes, ¿no? Pero siempre tienen de sí, ¿no? Siempre dan parte de sí, de uno mismo, y al final siempre hay un proceso creativo. Tienen que crear, tienen que imaginar o un personaje o algo. Y entonces yo creo que eso es algo que es un plus, ¿no? Que tenemos para la investigación, ese proceso creativo y que nos diferencia, ¿eh? Claro, el proceso creativo en dos vertientes. Por un lado, la importancia de la disciplina y de ser capaces de someterse a una disciplina, que en este caso, seamos sinceros, los bailarines son los reyes de la disciplina. Yo he tenido la suerte de trabajar mucho con bailarines y recuerdo épocas que estabas con ellos de gira y tienes un bailarín que se pega una hora calentando, estirando, se da una clase de una hora entera de clásico, luego descansa 15 minutos, se come un puñado de frutos secos y se tira 3 horas de espectáculo. O sea, que es una capacidad de disciplina impresionante y de sacrificio, ¿no? Y por otro lado, la parte que comentabas de la creatividad como una herramienta de pensamiento divergente, de pensamiento de otro viewpoint, de otros puntos de vista distintos, que ese punto creo que es muy interesante en lo creativo. Claro, has abierto muchos melones de golpe, ¿no? En lo que acabas de decir, porque una de ellas ya sería la primera, ¿no? La diferencia entre ser creativo o seguir órdenes, la diferencia entre coreografiar y bailar, que es una de las grandes diferencias que tenemos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? Antes de hacerte más preguntas sobre formación, ¿cómo esta diferencia? Pues mira, realmente hay yo lo he notado claramente. Yo primero fui bailarina y obedecía órdenes muy bien. Y después tuve esa parte más coreográfica, ¿no? Y de investigar dentro de la coreografía. Pero siempre hay una cosa común en cualquier cosa que quieras crear, que tienes que dominar el dominio. Esto es algo básico. Si tú no tienes ese lenguaje codificado, si tú no sabes pintar, pues no vas a poder hacer un gran cuadro. Si no sabes las notas musicales, no harás una gran composición. Pasa lo mismo en la danza, ¿no? En el proceso creativo. Creo que tienes que nutrirte y tienes que tener un lenguaje muy amplio para poder llegar a coreografiar. Entonces, sí que es verdad que en la época que tú te lo pasas más de bailarín, pues esto no te das cuenta. No piensas que lo que al final estás haciendo es enriquecerte para después el día de mañana, pues si es en ballet clásico, repetir los grandes ballets, ¿no? Pero si ya amplías, ¿no? A lo que es la danza teatro, la danza contemporánea, ya ahí entra tu yo personal, ¿no? Que gracias a lo que has aprendido antes como bailarín, pues te da esas herramientas para poder crear. Si no las tienes, no puedes crear. Y además aquí la importancia de conocer la técnica. Nosotros siempre defendemos mucho cuando hacemos, supongo que todos hemos tenido en nuestras carreras, ¿no? Asignaturas, en nuestros estudios, asignaturas como más técnicas. Yo, por ejemplo, soy docente de iluminación, ¿no? Y siempre digo, no quiero formar técnicos, quiero que conozcáis las herramientas técnicas para saber mandar, para saber crear. Si no conoces esa técnica, si no conoces esas herramientas, no puedes hacer una coreografía ni puedes enfrentarte a un proceso de creación, ¿no? La creación sin todas las herramientas técnicas no sirve. Sí, y eso es común en todas las ramas y en todas las disciplinas, que es lo que te digo, lo basamos en nosotros porque a lo mejor tenemos esa parte más artística y más creativa, pero le pasa lo mismo a cualquier persona. Si uno quiere crear una nueva, no sé, herramienta para un software, tendrá que conocer primero los datos informáticos. Esto es básico. Entonces, dentro de la creatividad es muy importante tener esos conocimientos de lo que quieres hacer y primero nutrirte. Entonces, el bailarín hace eso. Se nutre, se forma, está con diversos coreógrafos. Normalmente en nuestra carrera no siempre estás con una persona. Yo empecé desde muy pequeñita y tenía un referente, pasé a otro, estuve con muchos maestros, bailé muchas cosas diferentes y eso te da la visión de dónde quieres llegar y qué quieres componer, ¿no? Después. Es que además en las artes escénicas, o sea, escénicas de general, ¿no? Desde danza, Sí, circo, sí. teatro, todo, hay como una necesidad obligatoria de estar siempre en un reciclaje continuo, en una formación continua. Creo que nunca lo dejamos, ¿no? Desde el punto de vista, y no estoy hablando de investigación, que luego iremos a ello, que ahí obligatoriamente estás continuamente investigando y tal, pero también el bailarín, el actor, son simplemente metodologías, estudios, el cuerpo engrasado, o sea, no se puede nunca dejar. Claro, con esto, de todas las cosas que hemos ido hablando, porque esta vez os vamos a confesar que Ana y yo hemos tenido un pequeño guión de vamos a juntarnos para ver por dónde llevamos el diálogo, ¿no? Pero evidentemente con esa improvisación que nos caracteriza en diálogos escénicos, pero es que de las cosas que hablábamos, una era precisamente el proceso de formación. ¿Te acuerdas? Las primeras cosas que te pasé, los primeros guiones, decía,
háblame de tu proceso de formación, porque claro, es muy distinto cómo lo vivías ahora, cómo lo vives ahora y cómo ves ahora a la gente que se enfrenta al proceso de formación. Y en este caso hablo tanto del primer conservatorio de danza como el llegar a una investigación, a un mundo más de investigación, ¿no? ¿Cómo es este mundo de estoy formándome, hay que formarse, necesito formarme puramente en danza y cómo se va avanzando en el tiempo y cómo lo has vivido tú, claro? Bueno, yo creo que los bailarines en general y las bailarinas tenemos como un proceso muy similar, ¿no? Yo creo que a todo el mundo de pequeño le meten en una academia de danza, esto es básico, esto es el básico, el topicazo, ¿no? Y pues cuando llega la adolescencia, pues ahí es donde decides tu vida y ves si sigues. Mucha gente ahí se para en el camino porque, como os digo, la danza es dura. Es un campo muy duro y que hay que servir. Yo inicialmente empecé en Valencia con Miriam Martínez. Y de ahí que fue mi primera docente, después estuve con Rodolfo Castellanos también, hice unas pruebas para el acceso del Conservatorio de Danza de Madrid y ya ahí pues inicié como un poco, sería una disciplina más férrea, nos pasábamos yo creo que 8 horas dentro del conservatorio, íbamos a un instituto solo para bailarines también, estaba todo, vivíamos en un reducto, alienados completamente y vivíamos por y para la danza, ¿no? También tienes que tener un gran amor, ¿no? Dentro de esta formación por esto. Creo que si no, nadie se le ocurre el seguir esta línea, investigar en la danza y seguir aquí, ¿no? Después es muy importante, yo creo también en la formación, las personas que te encuentras. Y yo eso creo que lo intento, cuando soy docente, lo intento aplicar, ¿no? La pasión, ¿no? que tienes por lo que haces. Yo me pasó con Aurora Pons, una maestra maravillosa, que ya no está con nosotros. Me pasó también en la universidad, que tuve gente que me inspiró para poder formarme, ¿no? y seguir un poco en esa línea y no dejarlo. Entonces mi formación fue la típica academia, de ahí al conservatorio, del conservatorio me puse a bailar, pero siempre hay un grillo que te dice, no, pero sigue estudiando. Tuve la suerte de que la danza entró en la universidad, que esto lo hablábamos, ¿verdad, Diego? Importantísimo. Creo que la danza entras en la universidad cuando no sucedió con el Instituto de Danza Alicia Alonso, en este caso en la Rey Juan Carlos, fue el punto donde nos permitió a los bailarines también iniciar ese proceso pues hacia un máster, después un doctorado y ya iniciarme hacia una nueva forma que no me había planteado nunca porque la problemática, que esto me adelanto un poco entre la investigación y lo que es la práctica de danza, ¿no? es que nosotros nos expresamos con el cuerpo. ¿No? No tenemos costumbre de escribir. Es algo que me pasa también en el máster con los alumnos. Al final ellos son muy buenos trabajando con su cuerpo, expresando con su cuerpo, pero ahora diles que todo eso te lo pongan de manera, con un objetivo, con una metodología. Es un encorsetamiento, es una nueva forma de hablar y de comunicarse. Entonces eso es algo que cuesta, ¿no? Es un paso a saltar. Pero bueno, pues un poco esa es la formación, ¿no? Hasta que llego a la universidad. Me doctoro en 2011 con una tesis doctoral sobre creatividad y procesos creativos y a partir de ahí pues me enamoro de nuevo porque pues bueno, descubro algo que puedo aportar también a la sociedad a través de la investigación y siempre he pensado que la danza tenía que estar en un lugar no significativo y esto lo hacía, era importante. Claro, es que ahí vamos a ir hacia ese melón y desordenamos nuestro propio guión, si te parece bien, ¿no? Y es Bien, la como quieras. importancia, como tú has dicho, yo creo que más lo hemos comentado en algún momento, Ana, tú y yo hablando, y lo hemos comentado con más compañeros, ¿no? Los que provenimos de Conservatorio de Danza, los que provenimos de Escuelas Superiores de Arte Dramático, además en aquella época que era equivalente a licenciado, luego equivalente a grado, luego grado, es verdad que sentimos como una necesidad muy rápida de poder como validar, ¿no? Como hacer que nuestros títulos estuvieran válidos, que fueran equiparables a todo, a Bolonia, a cualquier tipo de reforma que hubiera en aquel momento. Hicimos los másteres, hicimos todo para que todo lo que nos había costado conseguir eso se mantuviera y tuviera. Entonces, fue muy positivo cuando de repente empezamos a encontrar, ¿no? estudios de universidades que hacían teatro, universidades que tenían másteres de teatro, universidades que incorporaban teatro en sus actividades extraescolares, no sería, conformativas, perdón, o complementarias u optativas. Igual que la danza, de repente teníamos, ¿no? Empezamos a tener gente que podía hacer un estudio vinculado a una universidad sobre danza. Y entonces empezó a abrir un mundo hacia dos caminos. Por un lado, la cantidad de personas que estábamos, en este caso, que estabais, ¿no? Vinculados a la formación
y a la carrera artística de danza, que podíais empezar a investigar en ese camino y evidentemente eso permitía un trabajo no solo de futuro laboral, sino de que el arte estuviera presente como una ciencia más que se investigaba y por otro lado ayudaba a legitimar y a que la gente dijera, hola, estamos aquí, hacednos caso, que el cine, el teatro, la danza existe, ¿no? Es como, por favor, que estamos vivos. ¿Cómo viviste vamos a decir, esa novedad, por decirlo de alguna manera, esa capacidad de ahora estamos presentes? Bueno, a mí me creo que lo cogí, lo abracé y no lo he soltado, para empezar, ¿no? Creo que es algo que también hemos comentado de que el bailarín además tiene una vida profesional corta, breve. Sí. Hay un momento de reciclaje y esa posibilidad que daba, esa nueva puerta que se abría, que nos la abría la universidad, porque al final, si no, pues o acababas en una compañía hasta los 30, después eras profesor de una academia, del conservatorio, o podías tener este nuevo melón que era la universidad y que podíamos estar igual que cualquier otra carrera, igual que un matemático, que un biólogo, que periodismo, que teatro. No, estábamos ahí y sobre todo estábamos para que se nos hiciese ver y también para poder aportar. Es que al final, si no investigamos en danza, si no nos unimos con otros campos, no se nos ve. La danza es muy pequeñita, ¿no? En este apartado y es importante. Claro, porque además la danza y el teatro tienen una cosa muy positiva, en general todas artes vivas, ¿no? Y es que son como esponjas que se relacionan con todas las demás artes. Entonces, de repente, en teatro cogemos, en danza cogemos, y esto es muy positivo, pero es muy peligroso. Porque de repente, metodológicamente, en investigación, en terminología, tenemos esto lo hemos cogido de cine, esto lo hemos cogido de iluminación o de foto, esto lo hemos cogido, y de repente tenemos como esa idea de heterogeneidad de un, perdóname por lo cotidiano, un chimichurri terminológico y un pastiche metodológico que son un poco caos. Entonces tenemos como que centrarnos, ¿no? Ahí tenemos al compañero de cine, Adrián, lo tenemos por ahí. En cine han sido como muy estrictos desde el principio, han conseguido una terminología como mucho más unísona, a pesar de que hay muchas escuelas, pero han conseguido como una terminología más seria. Y nosotros, verdad que estamos como aún bebiendo, casi tirando unos cuchillos unos entre otros, ¿no? Así que, ¿cómo ves tú este camino de legitimar los estudios de danza en danza y desde la danza? A nivel de investigación, como bien estás diciendo, yo, por ejemplo, me basé en un 16PF, en un test validado, que era todo a través de la psicología. Realmente hice una estadística con SPSS y tuve que, no sé, nos basábamos en otras disciplinas para conseguir nuestra investigación. Eso era lo primero que teníamos. Entonces, al final es verdad que en la danza ahora actualmente tenemos diferentes formas, ¿no? Tenemos una metodología más cualitativa, a la gente le gusta hacer mucho triangulaciones o ensayos, tenemos una parte más cuantitativa donde nos aportan datos, pero ha llegado la otra forma, ¿no? Esta mixta, híbrida, ¿no? De la investigación performativa o la investigación acción, donde ya ahí el investigador y el coreógrafo o el intérprete se ponen al mismo nivel y realmente crean, ¿no? Y lo que están haciendo se investiga, la acción real. Y esto es algo nuevo que se puede basar, yo siempre soy muy objetiva, me gusta que todo tenga datos, que todo esté justificado, pero aún así me parece que es muy interesante porque se ha llegado a ese punto medio, ¿no? Que estábamos tirando de todas las disciplinas y de todas las áreas hasta llegar al nuestro propio, ¿no? Y creo que no hay que descartar ninguna, es que tenemos que seguir bebiendo de otros puntos y de otras líneas de investigación, pero creo que ahí está nuestro final, ¿no? O una de nuestras partes finales, una investigación mixta entre la parte performativa y activa y la metodología cualitativa, ¿no? Y cuantitativa. No sé si te he Vale. respondido bien, Sí, pero sí, 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 sí. yo es lo que pienso así. Pero no te preocupes, que te voy a complicar, te voy a traicionar un poco más, te voy a traicionar la pregunta, porque has mencionado muchas cosas que además comentamos hace unas semanas con el compañero Sánchez Román, el que tuvimos también de invitado, y es, no has mencionado la terminología adecuada, como se dice ahora mismo, pero este camino de la investigación-creación, este nuevo melón que está tan de moda, que hay personas que estamos trabajando en ello, con muchísima miedo, cuidado, con desconocimiento, pero que curiosamente a los músicos o a la gente que venimos de escénicas o de danza, nos es como muy cotidiano, porque para nosotros investigar y crear es que lo que llevamos haciendo desde que estás haciendo la primer Sí. proyecto. ¿Cómo ves tú esta etiqueta? ¿Cómo vives tú esta etiqueta de investigación-creación? Sé que es traicionera la pregunta, ¿eh? A mí me parece interesante y me gusta, ¿vale? Yo tengo como dos líneas. Me parece interesante, pero creo que se tiene que documentar bien.
para entrar dentro de la investigación. Creo que tiene que haber unas buenas grabaciones del proceso creativo, creo que tiene que haber, y lo siento, soy pesada, pero un pretest y un posttest para ver cómo ha evolucionado. Yo es que soy, pues eso, soy muy cuantitativa también y soy muy objetiva y me gusta tener datos, ¿no? Me gusta que se aporte algo, entonces sí que me gusta que todo ese proceso esté muy documentado. Ahora mismo estamos con un proceso, ¿no? de creativo e intentándolo analizar y yo aún así he metido test de creatividad, he metido un pretest y un posttest, aunque se hagan las grabaciones del proceso creativo y cómo el coreógrafo decidió poner mallas rosas en vez de mallas verdes, porque bien, eso me parece súper guay. ¿Y por qué el intérprete cuando se le dijo flota y fluye hizo este movimiento y no hizo el otro? Perfecto, todo eso lo quiero saber. Pero quiero que haya más, quiero nutrirlo. Yo creo que eso es lo que me parece interesante, pero nutrido. Por sí mismo me parece demasiado subjetivo. Pero esto es un punto de vista mío personal y cada uno tendrá el suyo, vaya, que no hay ninguna, No, ¿no? no, Ninguna no. de estas es buena al Lo 100%. tomamos muy en cuenta, muy en consideración por lo que decíamos al principio. Ana, tú eres especialista en investigación y divulgación de la danza y esta manera de decir, oye, está muy bien la investigación-creación, pero cuidado, no todo vale, ¿no? Que es una cosa que creo Claro, que tenemos que entender. De hecho, cuando hablas con músicos que hacen investigación-creación, hablan mucho de este proceso que tú dices. Hay una cosa como muy casi, casi matemática, ¿no? En el proceso de investigación-creación desde la música, que luego ya revertirá en la parte final, pero hay una parte muy metodológica, matemática y cerrada, y claro. creo que es lo positivo, ¿no? Entonces, cuidado porque a veces se nos escapa un poco entre las manos la performatividad y no la atendemos de la manera clara. Entonces es importante que tengamos esta parte, pues eso, más de pozo intelectual o de reflexión a la hora de aplicarla. Claro, con esto recuperaríamos cosas que hemos comentado, como por ejemplo la importancia de la formación teórica. Más allá de, muy bien, tengo que saber, ¿no? Hacer la coreografía que me están enviando, los pasos que me están enviando, necesito una formación teórica desde bailarín, puramente. ¿Cómo se ataca esta formación teórica y dónde encuentras tú que hay más carencia o que hay más, quizá no carencia, sino dificultad en el bailarín para aprender o acercarse a ella? A ver, la teoría es básica, pero desde que crean el personaje, es que están en un estilo, ¿no? Tú cuando haces una creación del personaje te tienes que nutrir y tienes que tener esa teoría y tienes que documentarte. Es que al final documentarse es básico. Yo creo que para el bailarín es importante que se primero sepa el estilo, dónde se encuentra, que se documente desde ese punto de vista y después creo que es muy importante, por ejemplo, nosotros en el máster que tenemos desde biomecánica, análisis coreográfico, es que todo eso, yo por ejemplo he estado mucho tiempo dando preparación física para la danza, es que eso te ayuda. Es que si tú no tienes esos conocimientos, si no tienes esa teoría, creo que cuanto más le nutras al bailarín, más podrá, ¿no? Más perfeccionará todas las aristas, ¿no? A la hora de realizar un buen tandí, pues nosotros analizábamos mucho porque cuando hacíamos un plié, ¿no? La apertura de caderas en una primera, si tiene que estar alineada con la cadera, había muchas cosas que se hacían mal en mi época. Entonces yo creo que gracias a todos los estudios, todas las investigaciones, todo eso se ha ido limando y cada vez es todo más complejo y está todo más nutrido. Y es muy interesante, es fundamental que el bailarín sea culto. Y no solo en que sepa quién es Marius Petipa, que está muy bien, ¿no? Pero creo que además de eso tiene que saber muchas más cosas, cómo se pasa de la danza moderna a la danza contemporánea, qué cambios han pasado, por qué se movieron esos cambios, esas corrientes. Si no tiene eso, no va, creo que, pues bueno, pues que le falta algo, ¿no? Y más dentro de la investigación. Y yo muchas veces lo planteo, es que a lo mejor el día de mañana tienen que hacer un informe para una comunidad que tienen que documentar algo, entonces tienen que tener cultura sobre lo que hablan. O están dentro de un conservatorio y tienen un grupo de niños de tal edad y tienen que visualizar bien, ¿no? Biomecánicamente las cosas. O en análisis coreográfico, pues tienen que poder comparar el Lago de los Cisnes de, no sé, de una versión clásica y una contemporánea y poder ver, ¿no? La estructura que tiene, cómo ha variado. Hay un montón de pequeñitas cosas que gracias a la teoría, que es la base, te da el poder observar todo. Es que volvemos a lo del dominio, ¿no? Yo me gusta mucho esa palabra, como la de fluir también, que tú te ríes mucho, pero bueno, van unidas también. De hecho, antes lo has dicho, no he dicho nada. Cuando he dicho ya fluir por primera vez, digo, no voy a decir nada, voy a dejar el chiste interno de fluir, no Yo te voy lo a decir explico si nada. quieres. Es que viene de la creatividad. Si yo si quieres te lo explico.
¿no? Porque siempre me oís decir el fluir y viene el fluir del libro de Csikszentmihalyi, que suena súper mal, me costó un siglo aprendérmelo, ¿no? Pero él decía que cuando uno realmente es creativo es cuando está haciendo algo y no se da cuenta. No sé si os ha pasado que a veces estáis haciendo algo y os metéis estáis, te metes y de repente no te das cuenta, se te olvida todo lo que está pasando. Eso es lo que le pasa al bailarín cuando realmente disfruta de un papel en escena. Cuando tú vas a ver a alguien y él está fluyendo, realmente ese es el proceso creativo y esa es su creatividad y es lo que ves. Y pasa lo mismo en investigación, pasa lo mismo cuando trabajamos. Cuando algo te apasiona, ahí llega ese fluir, llegas al proceso creativo que es solo, que es algo que estás construyendo y que te produce placer y que se olvida todo lo demás, ¿no? Así que ya Además, tenéis mi concepto de fluir. lo complicado que es aprenderse el apellido de Mijail. No sé cómo lo has conseguido. Yo ya, como te lo has aprendido y lo has pronunciado. Yo, Porque llevo ya con él mucho tiempo, tu libro de mucho, creatividad es mucho maravilloso, tiempo. pero yo jamás conseguiré pronunciar ese apellido, lo reconozco. Sí, Además, lo sí, recomendamos a todos los que nos estáis escuchando, bien sea ahora, bien sea en diferido. libro del fluir. Os invitamos a que vayáis a este libro de creatividad porque realmente es una joya. Y te Claro, explica eso, claro. con esto me surge una duda, ¿no? Bueno, me surge una doble duda, que además no estaba pactada, así que vamos a lanzarla, que es más divertida. Por un lado, ¿cuánto queda por investigar en danza? Porque se está investigando cuánto queda. Y por otro lado, cuando tú te pones a investigar en danza, ¿desde dónde vas? ¿Desde lo que percibes que falta por investigar? ¿Desde lo que te interesa? ¿Converge lo que falta y converge lo que te interesa? Ay, Diego, esto parece el tribunal de la tesis. Espere, disculpe, que me apunto las preguntas. ¿Cuál era la primera? De una en una, por favor. Ah, lo primero, ¿cuánto falta por investigar en danza? ¿Cuánto queda por investigar? Estamos iniciando. Yo creo que en danza queda muchísimo por investigar. Creo que tenemos muchos campos, además es eso, nos vamos a ir uniendo a campos porque Claro, creo que la danza aporta muchísimo. Es que la claro. tenemos ahí y es que es lo que estábamos diciendo en la educación. En toda la educación igual. Yo creo que muchas veces la teoría, todo lo que aprenden los chavales y las chavales en el colegio, a través de la danza y de estos procesos creativos y de la forma que tenemos nosotros de aprender Ujú. podemos ayudarles, porque es eso lo que se busca. ¿Qué queremos en el futuro? Pues pensamiento divergente, ¿no? Que estos Claro. alumnos tengan múltiples soluciones ante un futuro que es muy incierto. Entonces, primero me lo plantearía la investigación en eso, en la pedagogía, entonces, pues ahí me he quedado, espera. ¿Y cuál es bueno, la siguiente pregunta que te decía era desde dónde atacabas tú la Ah, investigación? Sí, desde lo que percibes que falta o desde lo que te gusta, ¿no? mira, inicié desde lo que me gustaba. Creo que Vale. hay que empezar a investigar desde lo que te gusta. Creo que tienes que tener una inquietud interna para adquirir la disciplina de investigar. Ujú. Si si no es una cruz, si no, no lo consigues. Entonces yo siempre animo a la gente que inicia su trabajo de fin de máster, una investigación, que sea algo que tú veas que pasa en la sociedad, que quieres arreglar y cómo lo harías. Un problema que Claro. quieres solucionar. Yo eso es lo primero y así es como inicié yo. Después yo me he encontrado con mucha gente en la vida. Tengo una parte de biosanitaria donde me junté con enfermeros, ¿Verdad? médicos, biólogos. Y ahí creé, bueno, una tesis doctoral de Diego Ayuso, de un no sé, me metí en otro campo, pero ahí era eso un poco con la gente que me iba juntando, e iba aprendiendo, ¿no? De esa investigación. Entonces, por otro lado, pues voy saltando y también me gusta mucho la parte social, ¿no? Me gusta mucho el aprendizaje servicio. Hemos tenido proyectos que los hemos llevado fuera de España a nivel internacional donde planteábamos eso, ¿no? Cómo mostrar la danza y cómo incluirla en diferentes ámbitos de la sociedad. Creo que eso es importante y es nuestra labor también. Esa es una de las labores que tiene el bailarín también. Pues mira, con esto me lleva a varias cosas, ¿no? La primera es que es verdad que en los últimos años, creo que lo hemos vivido en todos los estudios actualmente, ¿no? Hay un perfil que ha aumentado mucho de estudiantes y son estudiantes, compañeros ya, que vienen precisamente de un perfil de trabajo social, de intervención social, de cooperación, y son gente que están buscando mucho el cómo incluir el arte en cualquier opción, ¿eh? Teatro, danza, pintura, incluir arte en proyectos contra violencia, en primera infancia, segunda infancia, hay como una labor muy importante. ¿Cómo ves tú esta inserción de la danza? Además la conoces, ¿no? Desde el mundo biosanitario, desde el trabajo social. ¿Cómo ves esta unión entre la danza como herramienta que? Me parece perfecta. Pero igual que las artes en general, ¿eh? La danza porque la defiendo porque es más cercana a mí, pero creo que es una combinación exitosa seguro.
porque es que la gente al final no nos damos cuenta, pero estamos, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Que la música te hace vivir más años, el teatro, el movimiento, la danza, es que nos olvidamos al final de algo que es básico, y es que tenemos un cuerpo. Y es verdad que lo nutrimos cerebralmente, pero es importante mover el cuerpo. Y al final, cuando vino todo el COVID, la gente oía música, bailaba, se reía, necesita eso. Es que la danza de por sí, desde la prehistoria, es que es una forma de cohesión grupal y eso lo estamos perdiendo, ¿no? Cada vez somos más, estamos individualizados en nuestro espacio, ahora cada uno en nuestra casa, con nuestra cámara, pero Claro. necesitamos, ¿no? Hay ciertas cosas que la sociedad está evolucionando muy rápido, justamente hacia todo lo contrario, hacia la dispersarse, ¿no? No hay inteligencia emocional y creo que la danza, el teatro, os lo digo de verdad, creo que va a ser lo que unifique en un futuro todo esto. Nos vamos a alienar tanto los unos de los otros Total. que las artes serán lo único que nos unan para de nuevo tener esa inteligencia emocional, tener ese contacto, crear el colectivo. Entonces creo que juntarnos con otras disciplinas y llevarlas a lo social es básico. Vaya, es que yo creo que les hacemos, no me voy a decir que les hagamos un regalo, pero nosotros tenemos algo que al final funciona Claro. y que los proyectos van bien. Además, es curioso porque tengo un TFM de bullying y las chicas que lo estaban haciendo solo querían ver el bullying en el papel masculino, no sé qué. Y entonces cada vez que ponían bullying y danza, eran proyectos de cómo la danza mejoraba el bullying. Y ellas querían todo lo contrario. Y era como... Entonces, si haces una pequeña búsqueda, enseguida te vas a dar cuenta que no la danza o el teatro o la música siempre, ¿no? se utiliza como ese mediador, ¿no? Hacia una mejora. Así que ahí Pues estamos. esto me abre un melón nuevo que me parece que es muy interesante que lo tratemos, Ana, y es la importancia que tiene la danza. Hablamos de la poca presencia de la danza, ¿no? En la Ujú. universidad, en algunos sectores, pero también la propia, poca, perdón, presencia que tiene la danza en educación obligatoria, en secundaria, desaparece muy rápido. Es lo que comentabas al inicio de la charla. Es como, bueno, cuando los niños son pequeños, nos apuntamos a ballet y unas clasecitas y luego ya cuando hay que traerlos en vez de un día, 2 veces a la semana, ya empiezo a dejarlo, ¿no? Pasa con música, pasa con teatro, casi no hay extraescolares de teatro en muchos colegios. ¿Cómo es esta, o sea, qué caminos tenemos? Porque es fundamental. Hay un tema de inteligencia emocional, un tema de comunidad, de convivio, de detección de emociones. Todo eso lo dan las artes, ¿no? ¿Cómo lo Sí. insertamos? ¿Qué sucede? Bueno, yo creo que tenemos pequeñas pinceladas, ¿no? Con el currículum de la LOMLOE, sí que es verdad que dentro de los saberes y los aprendizajes, ¿no? Además hablan de la cooperación, de la creatividad, conciencia corporal, ¿no? Lo vemos siempre en pinceladas, pero lo vamos a ver siempre desde la música, desde la preparación física, educación física, no lo vamos a ver desde la danza, ¿no? Yo creo que a lo mejor en infantil y en primaria, yo he estado mucho tiempo trabajando también en los grados de infantil y primaria, vemos, ¿no? Alguna asignatura que sí que se llama danza y expresión corporal. Además, ahora la expresión corporal también querían, ¿no? Cambiarle el nombre. Así que creo que está totalmente reducido, ¿no? No es algo no es algo que veamos presente, ¿no? Así que me parece que es algo que se necesita, ¿no? Que al final necesitamos incluirla, no sé de qué manera, poco a poco se irá haciendo. Yo creo que cuanta más presencia tenemos en la universidad, mayores estudios, poco a poco va ganando peso, pero es algo que falta muchísimo. Vaya, es que tenemos pequeñas pinceladas, como te digo, dentro de la LOMLOE, ¿no? Los saberes básicos que a lo mejor dentro de música y movimiento o a través de educación física tenemos una parte de danza. Y después algo muy interesante, nosotros hicimos un estudio sobre esto porque, claro, tú tienes danza y ¿quién imparte la danza? Igual que yo no puedo tocar el piano, aunque sepa de música, pues normalmente un músico pues no puede bailarte, no sé, una pavana o no tiene una expresión corporal como la que tendría yo. Es que es normal porque cada uno nos hemos dedicado y tenemos unos conocimientos y un dominio determinado. Entonces, creo que aquí hay otro problema que es la inclusión, ¿no? de profesionales de la danza dentro de la escuela. Sí es verdad que tengo una compañera que da danza creativa en un colegio aquí en Madrid con una asignatura en primaria, como asignatura. Claro, es un colegio privado. Y sí que y es maravilloso. A mí cuando me lo cuenta me parece divino, porque es que además pensar que la danza recoge todo. Te recoge el teatro, te recoge la música, te recoge todo lo que sea iluminación, escenografía. Yo he hecho iluminación, yo he hecho escenografía, yo he tenido que tocar todos los campos. Entonces, creo que la danza
engloba todas las artes, ¿no? Y procesos performativos, tanto literatura, yo también con la siesta del fauno hicimos en literatura en bachiller un proyecto donde planteábamos a través del análisis determinar y que los alumnos hicieran después una coreografía. No sé, se pueden hacer un montón de cosas, pero claro, tenemos que entrar. No hemos entrado todavía. Me gusta con la conversación que has iniciado, me gusta traer al recuerdo a otro compañero que tuvimos en Diálogos Escénicos, creo que en la temporada 2 si no me equivoco, que es Manel Jimeno, que fue perdón, egresado del máster de teatro y que es una persona maravillosa que lleva un trabajo de compañía de teatro dentro de una actividad extraescolar en un colegio, o sea, y tenemos un diálogo escénico que habla sobre él, lo capitaneaba Marga del Hoyo con Manel y es una maravilla que os invito a todos a que lo busquéis porque está colgado tanto en YouTube como en Spotify. Y de verdad merece mucho la pena precisamente por hablar de este trabajo de inserción que decimos en gente adolescente y en gente que necesita realmente esta comunicación. Claro, pero hay un problema que acabas de mencionar y que me parece muy interesante y es la especialización en los docentes, ¿no? Manel, creo que era, si no me equivoco, doctor en lingüística, creo recordar. Manel, saludos desde aquí. Creo que era doctor en lingüística y es una apasionada del teatro, lleva pues, 30 años haciendo teatro. Y se ha formado, ha hecho mucho trabajo para poder formarse como docente, pero es verdad que de repente, quizá por cómo se ve las artes, pasan a dar a cualquier persona puede ser responsable de ellas. Y esto es un gran problema, ¿no? Mm, sí, esto pasa mucho y ¿no? El intrusismo al final en la danza nos pasa mucho más, pero bueno, te puede pasar en una academia de danza también, ¿no? Que alguien ha aprendido unos pasos, dos pliés y ya, bueno, pues es importante tener profesionales. Yo animo a que cuando esto se plantee, ¿no? Y yo creo que en Madrid ya se intenta hacer esa pequeña inclusión de la danza en los colegios, también en Claro. Andalucía tenemos también lo del flamenco que también está incluido. Cuando se hace esa inclusión tienes que tener profesionales. Tienes que tener profesionales del mundo de la danza. No, es que es así, es que no es lo mismo. Yo puedo dar muchas cosas, pero yo soy buena en algo realmente. Entonces yo creo que la pasión, el amor que uno siente cuando es bailarín, ¿no? O bailarina, o dentro, o por su arte, no te lo va a expresar igual ni te lo va a hacer llegar otra persona, ¿no? Que no es del ámbito. Totalmente. Sí que lucho por eso, sí que me interesa que además con esto, que ahora ya tenemos gente preparada, antiguamente, bueno, pero es que ahora ya son graduados, son doctores, es que ya tienes gente preparada. Y gente muy preparada, porque además el bailarín es muy resiliente. Efectivamente, efectivamente. Había un tema más que hablamos, ¿no? De la resiliencia del bailarín y del reciclaje continuo. Es verdad que es lo que decías, ¿no? A los 30 se te acaba la carrera, como al futbolista se te acaba la carrera, tienes que continuar. Pero no quiero que nos desviemos del tema que estamos trabajando porque hay algo muy importante y es hablamos de especialidad, hablamos de docentes especialistas que puedan hacer ese trabajo. Hablamos, por tanto, de llevar a los niños, a los adolescentes, al teatro. Pero claro, para llevar a los niños al teatro, tienen que ir los padres al teatro. Y con eso tenemos el gran problema, que es acercar la danza al espectador. ¿Cómo estamos? ¿Cómo acercamos esa barrera? ¿Cómo acercamos la danza a todos los espectadores? Niños, no niños, ¿cómo hacemos esa barrera? Porque luego te haré otra pregunta sobre el estado de la danza, pero ¿cómo acercamos? ¿Cómo nos relacionamos con el espectador? ¿Cómo lo ves? Hay que hacer una creación de públicos y eso está claro. Yo creo que una parte es la escuela y es el colegio. Nosotros hacíamos también, ¿no? El acercamiento a colegios donde teníamos un teatro, se bailaban unas obras y se llevaban los colegios al teatro. Eso lo primero. Tienes que crear un público y el público se tiene que crear desde que es pequeñito. Yo entiendo que a lo mejor todos los padres y todas las madres pues no llevan a sus hijos, pero si desde el colegio se fomentan actos culturales, creo que ya es plantar una semillita. Entonces, como tenemos que crear ese público, ¿no? Que para un futuro, una sería a través de la educación y los colegios. Y después yo creo que debería de estar más presente, ¿no? Acaban de hacer un anuncio, no voy a Eso decir la es. marca, pero acaban de hacer un anuncio buenísimo que repite de danza teatro, no sé si lo habéis visto, que mira, titi, titi, que es, bueno, es la bomba. Cuando lo vi dije, joe, qué bueno. Tú lo reconoces y sabes perfectamente los códigos, la estética, pero a la gente le llega. Entonces yo creo que la danza tiene que ser algo no tan elitista y tiene que ir a acercarse más a sitios más, pues donde estamos todos, algo más performativo. Creo que eso ya llega con la danza contemporánea, ¿no? El acercar a diversos espacios Eso es. y eso me parece que es otra de las herramientas, ¿no? Que tenemos que usar.
Además, hay ahora ya hay muchas salas de teatro, compañías de teatro, de danza, que están haciendo este trabajo, ¿no? De hacer un coloquio, pues función, hacer una conferencia previa, hacer un encuentro, es decir, Sí. simplificar el acceso a la danza, simplificarlo, ponerlo de una manera como no sencilla, sino accesible al espectador, ¿no? Que lo entiendan. Sí, nosotros eso lo hicimos durante el COVID también, con el grupo de innovación de Áreas Innova, que planteamos primero, antes de las sesiones que ellos veían, se tenía una conversación o con o el bailarín o con el coreógrafo, después se tenía una charla, primero se les documentaba sobre lo que iban a ver. Esto también se hace en los colegios. Primero hay un cuadernillo donde los niños y las niñas ven qué obra, quién es, se les mete en el ambiente para que cuando lleguen digan, ah, mira. ¿Sabes? Entonces yo creo que esto es importantísimo, tener antes y después como esa documentación previa, ¿no? De una manera siempre eh, atractiva, ¿no? Y que motive y que captes, pero tenemos que captar a ese espectador, a ese público objetivo. Claro, porque si no lo perdemos. Hay una parte, ¿no? Del público que a veces es por, no sé si por desapego, por desinterés, hay algo como a veces raro. ¿Quién es el mayor consumidor de danza? Yo creo que aquí, mira, yo llevo un proyecto sobre gestión cultural y sobre públicos. Y realmente tenemos, es verdad que hay como una parte más elitista, ¿no? De gente que ha Ujú, ido siempre al teatro y que son asiduos, es un perfil mayor. Después tenemos la gente del gremio, los que son ujú. conocedores, ¿no? De las artes. Pero pues eso sería un poco ese perfil, pues gente con un nivel cultural medio alto, con un poder adquisitivo medio. También yo, como te ves, estoy muy, y no me voy a la SGAE a ver los datos exactos, pero un poco sería el perfil que tenemos, ¿no? De consumidor de danza. Entonces, hay que fomentar, porque al final lo que falta, o gente que ha practicado danza, o que le gusta mucho la danza, o que su hija baila, siempre vemos como, ¿no? Esas Claro. líneas de conexión que te unen ¿no? A que sea, que consuma, ¿no? Vamos a saltar a algo más, vamos a decir, más creativo, más íntimo, más personal, ¿vale? Y sería teatro, danza, danza, teatro, solo danza, solo teatro. ¿Dónde estás? ¿Cómo os gusta cambiarlo todo para adelante y para Claro. atrás? Bueno, yo le llamo danza teatro y a mí me encanta, creo que es como ese punto, ¿no? A través de la danza contemporánea, ¿no? Tenemos a Pina, que puede ser un referente, pero antes teníamos la danza moderna y posmoderna que ya empieza, ¿no? Con esos gestos y con esa pantomima y unir, ¿no? Esas dos Ujú, partes. Creo que es una forma más simple, bueno, no es simple porque no es simple, es muy compleja, ujú. pero que el espectador, si yo me voy a ver, y a mí me pasa en la actualidad, yo veo ahora un lago de los cisnes y analizo, ¡buah, qué bien hizo los fuetes! Mira la elevación de piernas, mira la técnica, qué bien consolidado está el cuerpo de baile. Pero en cambio, cuando voy a ver danza teatro, me transporta a otro sitio, me crea algo diferente en el cuerpo, salgo con Eso. otra sensación. Eso es lo que me pasa. Y a la hora de crear siempre me ha gustado mucho más el ser no muy minimalista y gestos, y me gusta mucho la repetición y creo que es porque creas algo en el espectador, aunque sea molestarle. Vaya, simplemente. ¿Sabes lo que te quiero decir? No tiene que... Claro. El concepto de la belleza, aquí entraríamos en lo bello, no lo bello, lo ideal, pues bueno, es que todo ha cambiado mucho, ¿no? Aquí entremos con lo bello, lo no bello, el placer estético, lo sublime, Zoe No podría voy a entrar ahí, avanzar, pero pero no vamos a entrar. lo que sí que como espectadora también es eso, es que cuando tú vas a ver algo así, te deja algo, te crea Claro. algo, ¿no? Claro, con esto hay dos cosas que me surgen, ¿no? La primera, también hubo Cliffhanger haciendo referencia a capítulos anteriores. Tuvimos de invitada a Nieves Rosales, que es, Nieves es otra de esas personas que lo es todo, ¿no? Es coreógrafa, es bailarina, es una persona maravillosa. Nieves fue también egresada del Máster de Estudios Avanzados de Teatro y ella vino como coreógrafa y como directora de teatro a hablarnos precisamente. Es una coreógrafa y directora malagueña, maravillosísima, con una reinterpretación del flamenco y de la danza española, que es una locura. Os invito a que veáis ese capítulo también de diálogos escénicos. Y con ella surgía un poco lo que tú acabas de comentar, ¿no? De la interpretación puramente de personaje y luego la interpretación técnica coreográfica del bailarín, ¿no? Y ese mundo del teatro, danza, danza, teatro, cómo está en medio, y sobre todo las preguntas típicas de ¿se puede romper la técnica a favor del gesto, a favor de la interpretación? ¿Se puede o no, o se debe romper? ¿Cómo se aunan esos mundos? Sobre todo por la importancia de cómo transmitirlo. A ver.
Yo primero estoy a favor de los cuerpos no normalizados. Para empezar por ahí, ¿por qué te digo esto? Pues porque en la danza normalmente un cuerpo normalizado sería un cuerpo con unas extensiones amplias, con un buen giro, entonces Eso es. parto de que eso me va a dar una técnica muy buena, ¿no? Entonces, ya partiendo que la danza teatro planteamos, ¿no? Esos cuerpos no normalizados, Ujú. creo que, a ver, el bailarín tiene que tener una formación física y esto desde Isadora Duncan, que ya era muy libre y todo lo que querías, pero a sus bailarinas, a sus musas las tenía haciendo planchas, vaya, no Eso es. planchas, pero que las tenía para una disciplina para poder tener cierto movimiento, ¿no? Y cierta calidad. O sea, es verdad que a nivel de compañía sí creo que tiene que haber cierta técnica dentro del, aunque sea danza teatro, el bailarín tiene que estar formado. Pues porque la calidad, lo que te hace llegar no es lo mismo, volvemos al dominio. Es que si tú no tienes ese dominio para hacer un movimiento o llegar de una manera, no consigues tampoco en el público. Después, me gusta también la danza teatro verla en la sociedad. Si la veo en la sociedad, en otro ambiente, que es, como te estoy diciendo en un anuncio, o te vas a un colegio y entonces todos comen, giro y creas algo colectivo, me parece sumamente interesante y ahí no tengo tanta importancia con la técnica, pero estoy creando una danza colectiva que dice algo a la sociedad. Entonces, creo que es un poco según dónde quiera consumir esa danza, ¿no? Con la técnica. Y además hay un tema que me parece muy interesante, que aúna un poco lo que decíamos, ¿no? Interpretación, mundo colectivo, colectividad, convivio, espectador, y es un elemento muy fuerte que estamos, además, yo creo que a partir del COVID ha habido como un resurgir muy grande de todo el mundo del folclore. De repente tenemos danzas tradicionales, tenemos folclore, con una enorme cantidad de adeptos y de investigaciones que van por ese camino. Precisamente desde el mundo académico hay mucha investigación de recuperación de este evento folclórico que se hace en no sé dónde y hay 3.000 personas bailando. ¿Cómo percibes, tanto desde el mundo más de danza como desde el mundo más de la investigación, cómo percibes ese tipo de movimientos? Porque consiguen muchos adeptos, consiguen mucho seguidor y encima es una búsqueda del patrimonio inmaterial y de mantener ese patrimonio vivo. Sí, la verdad es que ahí también creo que hay gente muy especializada. Quien consume también, aunque mueve masas, creo que siempre la mente pensante es alguien que es muy Mm. especializado, que tiene muy claro, pero es verdad que generan espectáculos muy únicos y creo que eso llama la atención. Son especiales y es algo, bueno, ya la parte cultural que al final le están dando como una vuelta y nos lo están planteando de nuevo, porque al final esto Claro. es como las modas, todo vuelve, ¿no? Pero creo que lo plantean de una manera muy cercana al espectador y eso gusta, eso les gusta, es algo que... Hay algo que creo que hacen que es muy positivo, que es nuevamente el canal de acceso, ¿no? Y con esto me da para una de las preguntas, para ir cerrando lo que hemos ido comentando, y si algún compañero, aparte que ya he visto a la compañera Zoe que quiere entrar por ahí, pero aparte de eso, ¿no? Por ahí, si alguno queréis hacer algún tipo de pregunta, por favor, os animamos a que en la parte final nos las pongáis en el chat. Pero sí que es verdad que ese nivel de acceso que decíamos con el folclore o con ese nivel de acceso con ciertas danzas, me lleva a una pregunta y es, ¿cómo ven, porque esto es un tema que podemos discutir mucho y por favor vamos a discutirlo, cómo ve el bailarín al investigador y cómo ve el investigador el mundo del bailarín? Porque muchas veces hay una especie de visión extraña cuando no se cohabita en los dos. Bueno, Me gusta, esto a me gusta. ver, no, yo creo que es que, a ver, son dos mundos diferentes y esto ya lo hemos comentado también, ¿no? Y pasa también cuando la danza ha entrado en la universidad y nos ha encorsetado y nos ha metido dentro de esa metodología que estábamos diciendo. Ujú. Tengo mucha gente, conozco mucha gente de danzas folclóricas que es en la universidad y es investigadora y tiene unas líneas muy buenas de investigación. Entonces, creo que pueden convivir pacíficamente y se puede dar, pero normalmente surge más esa disparidad de que está el bailarín y el investigador. Pero por una cuestión de que no se han metido en él, porque no han hecho el máster de estudios sobre danza, si no les tendríamos fusionados. No, yo creo que es más bien porque es el tipo de lenguaje que cada uno usa, ¿no? Entonces, pues yo creo que cuando miro unas danzas o danzas tradicionales, veo muchas cosas que quiero mejorar, observar o lanzan hipótesis mi mente y pues a lo mejor el bailarín, pues claro, no se ha planteado a lo mejor documentarlo en papel, es que es lógico, es que no es algo natural para un bailarín y una bailarina. Entonces, pues un poco veo esa dicotomía. Así que creo que hay mundos separados entre lo que es el bailarín
bailarín y la universidad. Pero creo que cada vez están más cerca y sí que hay esa conexión, ¿eh? Cada vez somos más los bailarines que somos, ¿no? Tenemos este perfil investigador y también intérprete, ¿no? Creo y estoy muy contenta porque de verdad cuando yo empecé era algo bastante raro. Si hablamos con gente más mayor a mí, ellas se iniciaban, ¿no? En los años pues 80, 90, empezaban investigaciones y empezaba a surgir, pero yo creo que nosotros estamos justo en la cresta de la ola ahora mismo, ¿no? Totalmente, porque además, eso que decíamos, legitimar, ¿no? Los estudios Mm. y poder hacer una investigación sólida desde las disciplinas. Vamos a abandonar un momento la investigación, vamos a hacer una pregunta que creo que es de obligado cumplimiento. ¿Cómo es el estado de la danza en España? Bueno, creo que podría ser mejorable, ¿no? Ujú. Pues es que no tenemos una cultura, ¿no? Nuestras compañías, justo el Ballet Nacional y la Compañía Nacional no tienen su lugar, su teatro. Es que hay cosas tan básicas que, Claro. que es que partimos desde ahí. No hay una cultura, no hay una compañía en cada comunidad. Es que no, no es algo que se consuma. Entonces, creo que la danza podría estar mucho mejor y los bailarines tienen problemas. En España se forman y se van fuera. Todos Claro. nos hemos ido fuera, hemos vuelto, entonces es algo que es así. Entonces yo creo que ahí es nuestra labor también, desde, ¿no? Desde la danza y desde la universidad, acercarlo a la gente. Tenemos que acercarlo, es que desde que son pequeños hasta la gente mayor y que sea más accesible para todo el mundo. Creo que queda mucho por hacer. Y eso que hay material, o sea, que hay materia Buah. prima, hay gente, yo tengo la suerte de conocer también, como has dicho, ¿no? Un montón de bailarines, que todos han sido bailarines en San Petersburgo, en no sé dónde, han estado fuera, en mil sitios, Alemania, mucha gente Alemania. de Alemania, ¿no? Que es como el centro, ¿no? De neurálgico y dentro de la danza contemporánea ha sido como nuestro referente, ¿no? Ujú. Todos se van y después vuelven, ¿no? Nacho Dato se ha ido, ha vuelto. Es verdad. Tenemos un montón de gente que va y viene y después, pues nada, intentan hacer su carrera aquí, pero bueno. Pues es complicado, por eso de ahí que no se quede ahí solo, ¿no? Que no te Claro. quedes ahí, que puedas dar el paso a esa segunda fase que yo llamo. Yo he tenido la suerte, ¿verdad? Yo creo que soy una privilegiada de dar el paso a esa segunda fase, que Ujú. es un poco ir más hacia adelante, pero dentro de lo que te gusta, porque es que al final quien hace eso le gusta mucho lo que hace, ¿no? Quien se va a otro lugar a vivir, quien cambia toda su familia, que cambia todos los amigos, que por algo es que, no sé. Claro. A mí me va la segunda pregunta, porque es verdad que en artes escénicas, de teatro, danza, circo, todo el mundo peregrina afuera, ¿no? Hay dificultades, esto ya lo sabemos. Pero la segunda pregunta sería, ¿cuál es el estado de la investigación en danza en España? Bueno, yo creo que actualmente no está mal. Creo que cada vez tenemos más gente que investiga en danza, de verdad. El máster de danza de la UNIR, pero anteriormente otras universidades, tanto públicas como privadas, que han ido poniendo la semilla. Hay diferentes entidades también privadas que han fomentado la investigación en danza. Si no, no creo que yo pudiese estar aquí. ¿Sabes? Mm. No va tan mal. Va bien. Yo creo que los bailarines, es lo que te he dicho, tienen capacidad para hacer muchísimo más. Solo que tienen que compaginar muchas cosas a la vez. Y es Claro. duro, es muy duro. Es muy duro porque si para una plaza de matemático, pues hay 50, 60 o 70, en danza hay 5, pero es lo que nos ha pasado toda la vida. Entonces eso es lo que tienen que aprender, que el camino en investigación es complicado, pero que la pasión, lo que hemos dicho, la fuerza que tienen, la constancia, eso suma mucho. No todo el mundo tiene esa preparación. Así que Claro, porque además. sí, Perdón, que te he cortado. no, que les animo a que aunque haya momentos muy duros, que sigan, que no paren y que sigan investigando. Y no está mal la investigación en danza, hay congresos y nos vamos moviendo, solo que bueno, pues nos falta a veces visibilidad, nos faltan revistas de realmente buenas, JCRs que sean buenas, pues un poco a lo mejor mayor difusión. Claro, porque además yo he tenido la suerte, compartido con compañeras, ¿no? Que investigaban sobre danza y demás, que hay bastantes estudios desde, quizá más desde la puesta en escena o desde el espectáculo en general, pero hay ya tendencias de no, videoarte, videoescena, videodanza, ¿no? Y hay como caminos como muy especialistas de esa mezcolanza de nuevas tecnologías, o de tecnologías, mejor dicho, con danza. Y hay como muchas expresiones artísticas que empiezan a tener ya sus caminos de investigación más específicos, ¿no? Con lo cual, lo que entiendo es que hay que seguir fijando estos caminos y poco a poco evolucionarlos. Sí, yo creo que además volvemos al desconocimiento. Yo creo que
que es que no los conocemos muchas veces, ¿no? Mm, Acabamos de tener con la Compañía Nacional de Danza, con Muriel Romero, que ellos estaban en un proyecto europeo que era la bomba, que habían generado todo claro. lo de la IA. Eso no lo hemos visto en la televisión, en las noticias, es que no sé, son cosas tan básicas y éramos pioneros y estábamos ahí y es lo que está pasando ahora. Entonces yo creo que a lo mejor pues falta un poco más de transmisión, ¿no? De la Claro. investigación y que nosotros seamos conscientes. ¿Cómo? No lo sé. Después los bailarines pues también somos muy nuestros, ¿no? Y lo mío es muy guay y lo tuyo. Yo de verdad que desde aquí os siempre he intentado estar como en todos los ambientes y escuchar a todo el mundo que investiga. Creo que no hay nadie ni mejor ni peor y nos tenemos que unificar. Eso es algo que me gustaría también dejar, ¿no? La investigación en la danza tiene que estar unificada y tenemos que crear lazos y como tú dices, vamos a descubrir muchos focos, vamos a descubrir toda la inteligencia artificial, toda la tecnología que se está usando ahora, todas las videocreaciones que van hacia un camino diferente y juntarlo también con otros aspectos. Es que al final, no sé. Totalmente de acuerdo. Pues entonces, para ir cerrando y tampoco robarte más tiempo y dar si algún compañero quiere hacer alguna pregunta, aunque la compañera Zoe se ha tenido que retirar, os dejaba por ahí un saludo a los dos. Siempre me gusta hacer esta pregunta a los que tenéis el mundo tanto de investigación como de praxis, ¿no? Pero es, recomiéndanos tres figuras que para ti sean imprescindibles. No digo mejores, digo para ti imprescindibles, ¿no? Mira, te voy a decir en danza, voy a pensar en figuras, pues a lo mejor, mira, te voy a poner una que he pensado más a nivel internacional, que a mí me ha Sí. gustado siempre mucho, que es Blanca Lee, que me voy a nivel internacional. Claro, Me vengo ahora mismo en el momento actual y vuelvo a citar a Muriel Romero con la labor que está haciendo. Pero después me voy a Valencia, a una compañera que estudió conmigo y que es una fenómena que ha estado ahora en el Matadero también, que es Marina Mascarell, que también lleva una trayectoria muy interesante y yo creo que es que te podría decir gente como muy rebombante, pero creo que lo que tenemos que decir, te he dicho algo muy internacional que conocemos todos, alguien que creo que debe de estar ahora mismo en boca de todos y después pues alguien que era trabajador, que está pico y pala y que llega claro. a los mejores sitios. Qué gusto. Pues nada, quedan apuntados los nombres. Yo siempre voy ahí también apuntando unos cuantos, ¿no? Además, cuando hablé contigo, pues recuerdo que te hablé de Nieves Rosales, que hemos mencionado, Sí, o Daniel Abreu, por ejemplo, o Roberto Oliván, que es un tipo, una barbaridad lo que hace también en escena. Entonces, bueno, siempre está bien traer diferentes figuras y se puedan ir trayendo y bueno. que la gente, eso, sume y registre, ¿no? Creo que es importante que tengamos una carpetita con referentes. Así que Hay nada. muchos que me gustan, ¿eh? Que te he dejado estos así porque Sí, he sí, sí, pensado sí. algo así, algo de cerca y algo, pero que la lista, pues bueno, claro, es complicado, ¿no? También decir. Es muy difícil. Yo creo que nos pasan a todos, ¿no? Yo creo que a los compañeros de cine les dices, recomiéndame tres directores. Y dicen, pues es que, claro, ¿de qué época, de qué momento, de qué forma? Les Claro. pasa a todos. Yo creo que es normal y eso es muy positivo. Pues dice Adrián, todos. Adrián es el compañero del máster de guiones y lo mismo, ¿no? Es como, Adrián, recomienda una película, pero ¿qué quieres? ¿De qué forma? ¿De qué estilo? Yo creo que esa cosa la tenemos un poco todos encima cuando te gusta mucho Eso. algo, ¿no? Y creo que hay una cosa muy bonita para cerrar este diálogo, si te parece, Ana, y es que lo tenemos como muy claro en las disciplinas artísticas y es esta cosa tan vocacional que nos lleva a seguir creando, seguir investigando, seguir viendo, seguir consumiendo productos en vivo, ¿no? Esta cosa de la vocación absoluta. Es que nos gusta mucho lo que hacemos, Ana. Por amor al arte. No te engañéis, eso no está bien. Debe de acabar. No está bien. Sí, es verdad. Buah, yo te lo he dicho antes, yo creo que tengo un privilegio, que es que de verdad, ¿no? Somos afortunados. Es que al final tienes que verlo así. Somos afortunados porque te dedicas a algo que te gusta. ¿Cuánta gente se va a trabajar 8 horas y hace algo que no le gusta? Somos muy afortunados, pero bueno, dice Adrià que no lo digamos muy alto, que harán trabajar sin cobrar. No, pero ahora viene Adrià, por amor al arte no puede ser. No, esto es algo que tenemos que cada vez se valora más dentro del mundo y dentro de tanto la danza, yo creo, como el teatro, ya no se hace nada, ¿no? Gratis. Si consideras a tu amigo y realmente colega, págale, que es, pues es porque es su trabajo y esto es algo que es muy importante, ¿no? El fomentar eso, ¿no?
Sí, porque la vocación durante muchos años ha sido como un arma de doble filo, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, me gusta mucho, es el ejemplo de, no, tienes un grupo de música, vente a tocar a mi bar gratis, que ya te doy barra libre y esto para ti es promoción. Y dices, no, no, no funciona así, esto no funciona así, ¿no? Entonces, efectivamente, no se puede trabajar sin cobrar, hay que legitimar muchísimo, ¿no? Y ser responsables con nuestras profesiones y con nuestros oficios dentro del arte dramático, del arte teatral y de artes escénicas. Pues sí, no tengo más que apuntar, estoy totalmente de acuerdo. Al final es eso lo que estamos diciendo. Y yo creo que al final, pues como vamos subiendo de categoría, ¿no? Y estamos diciendo, vamos subiendo escalones también en la sociedad, Claro. pues eso también se va reconociendo, porque pues si yo tengo cierto nivel o cierto nivel académico, cuando voy a los sitios, pues se te reconoce como tal. Y eso también nos da categoría y aunque suene que es un poco feo a lo mejor, pero bueno, el mundo es así, funciona así y así nos lo compran, ¿no? Pues nada, es lo que tiene que ser, no podemos engañarnos, esto funciona así. Pues entonces, Ana, yo no te robo más tiempo, que sé que además hoy en concreto llevamos un día un poquito cargado, está siendo un lunes como muy cargado de cosas, lo sé, lo hemos comentado fuera de grabación, y simplemente darte las gracias por estar este ratito con nosotros, por estar este ratito junto a todos los compañeros de diálogos escénicos, por estar este ratito hablando de danza, de investigación, de mundo creativo, que creo que es importante, con esa labor, ¿no? Que decíamos de difundir, de dar divulgación a la danza, a las artes escénicas y que no se quede únicamente en los teatros o únicamente en las universidades, sino que esté en más sitios, que es algo muy importante. Así que muchísimas gracias, gracias a Adrià, que nos pone por el chat, que gracias por estar aquí. Como siempre, Adrià es uno de los colaboradores de Diálogos Escénicos y encima uno de los seguidores más fieles que tenemos. Ana, antes de cerrar, por favor, cierra tú, te doy la palabra final. Nada, muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Me dejáis este pequeñito espacio, como digo, ¿no? Para también dejar la danza en el lugar que tiene que estar y que tiene que ser reconocida. Así que mil gracias por estar aquí con vosotros en el día de hoy. Y nada, nos vemos en otras publicaciones, en los teatros, donde tenga que ser. Muchas Eso es. gracias, Diego. Un placer, de verdad. Nada, un placer enorme, Ana. Lo importante es seguir viéndonos. Os invitamos a todos a que sigáis con los diálogos escénicos. Ya sabéis, Spotify, YouTube, en Creas Casa Creativa también tenemos por ahí el enlace con varios capítulos subidos. Y os invitamos a todos a que sigáis de cerca, pues tanto el máster de danza, el máster de teatro, a los creativos que están detrás, a los docentes, las investigaciones y sobre todo vamos a llenar teatros, que es algo importante. Muchas gracias, Ana. Gracias, compañeros. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.